terminar un periodo tratando de contener, no quieren aprobar un impuesto, por ejemplo, que solucionaría el problema de uno, un impuesto por única vez, un impuesto de 2,5 a los más ricos, no quieren aprobar que la extensión del postnatal. En el campo que te metas, están improvisando y empatando. Y eso va a ser aquí hasta el final. Yo no tengo esperanza de que haya alguna luz en alguna área. O sea, te lo digo honestamente. Quizás nuestro próximo invitado sea un poco más optimista que nosotros mismos. No lo sabemos. Sí, se lo vamos a preguntar a él. Se lo vamos a preguntar. Es que después de todo lo que uno lee, o sea, de verdad, es que a mí me molesta, o sea, esta entrevista, esta científica, me dejó muy mal, porque en el fondo, por último, no sé, sentir que a lo mejor no estábamos preparados, pero ella dice que esto estaba preparado, que se ha usado en otras epidemias y que en enero les llegó la información de la OMS y ellos bajaron los códigos para estar preparados para poder hacer esto. Y tenemos a científicas y científicos que lo tienen listo el sistema y no lo usamos, y es del mismo Ministerio de Salud. Entonces, realmente ya encuentro que es el colmo. Pero tenemos a Hernán Frigolet. Sí, dos cosas. Uno, el espacio público se llama. Espacio público, gracias. Era como... Sí, pero lo dijo la Francisca, nuestra jefa. Y me dice una persona que trabajó en el Seremi de Salud, que cuando trabajaba conoció a la doctora Raja en epidemiología y es 100% confiable, siempre extremadamente rigurosa en su trabajo. Exactamente, por eso nosotros la entrevistamos y gracias que quiso conversar con nosotros y entregarnos esta información tan importante. Ya estamos entonces con nuestro invitado Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República, economista, académico USACH, del Instituto de Igualdad también. Hernán Frigolet, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días. Hola, don Hernán. Buenos días. Parece que no lo escuchamos muy bien, Hernán. A ver. ¿Sí? Hernán, ¿puede conversar un poquito para ver si estamos bien de...? Sí, estaba... Ahí sí, perfecto, le estamos escuchando perfecto. El mal manejo de la crisis sanitaria. Exactamente. Y bueno, coincido con usted. En eso sí. Claro. ¿Aló? Vamos a hablar entonces ahora de la crisis también, que es la crisis económica. Ya, perfecto. Sí, somos nosotros también que lo estamos llamando a ver si se escucha un poco mejor, porque el internet parece que está cortado. Entonces... Si se siente invadido, somos nosotros. Sí, ahí estoy por teléfono. Ya, entonces, si puede bajar el volumen del computador, no sé qué es lo que es, si teléfono... Sí. Lo bloqueé ahí el computador. Listo. Lo estoy viendo, pero... Nótese que Alejandra hace así, como los viejos. ¡Perilla! Se me acaba de caer el carné ahí. De todas maneras, Hernán, bienvenido, muchas gracias por conversar con nosotros. Hay tantos temas económicos que también nos atañen conversar, ¿no es cierto?, con esto que tiene que ver con la pandemia. Y partamos con la última propuesta que hizo el ministro Ignacio Briones, ¿no es cierto?, que por un lado algunos han valorado bastante, como Giorgio Jackson, que lo leía, que valoró una parte de la propuesta, que es esta que tiene que ver con aumentar el ingreso familiar de emergencia, pero también la NEF ha puesto el acento en esto que se llama presupuesto base cero, que ellos dicen que hay que tener ojo, porque lo que estaría buscando el gobierno también es dejar el Estado, prácticamente desmantelar el Estado, empezar a achicarlo en vez de hacerlo crecer. Sí, son dos instancias bien diferentes, una de otra, pero obviamente que están relacionadas con el problema fiscal que ha supuesto lidiar con la pandemia. Partamos primero con la propuesta del ministro Briones, que está en la línea de lo que ustedes planteaban antes, es aproximarse por abajo a lo que cualquiera fuera del gobierno está proponiendo. El Colegio Médico había hablado de 12.000 millones de dólares en un programa a 18 meses. Uh-huh. Después el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible estaba hablando de alguna cifra que estuviera más cerca de los 18.000 millones para hacerse cargo de la crisis, después de la normalización del mercado laboral y después una reactivación para el año 2021. Y el ministro, ¿con qué sale? Con, apenas 10.000 millones, que a todas luces es insuficiente. Y es justamente eso, no ceder frente
a lo que está planteando alguien de fuera, y principalmente el Colegio Médico, cuya cabecera está en claro conflicto con el gobierno desde hace tiempo. Entonces, es una situación compleja en lo político y bastante débil en lo técnico, porque obviamente lo que se está planteando, de ahí me extraña que el diputado Jackson encuentre algo positivo, si no se está cumpliendo con los estándares que hemos fijado desde el 18 de octubre, donde hay una línea de pobreza que debe ser el ente rector de la política pública. Y obviamente la situación mejora con respecto a lo que ya el fisco y el ministro de Hacienda había instalado como ingreso familiar de emergencia y el apoyo al subsidio de cesantía. Pero obviamente eso es insuficiente y nuevamente quedamos por debajo del estándar que el propio gobierno ha definido. Incluso cuando hablamos de ingreso mínimo garantizado, que era una aproximación hacia la línea de pobreza, tampoco lo estamos considerando como un referente para aplicar las políticas públicas. Entonces, es una situación insuficiente. Nuevamente la crisis no se está abordando con lo que la ciudadanía se merece, y en paralelo seguimos hablando de rescate de las empresas, donde van a ser miles de millones de dólares, y estamos escatimando recursos para salir en auxilio de las familias para que, entre otras cosas, puedan cumplir con las restricciones que impone la cuarentena sanitaria. Claro, porque después le echamos la culpa a la gente, pero la gente tiene que salir a trabajar porque no les queda de otra, ¿no? No le alcanza con lo que va a entregar el gobierno. Don Hernán, tengo una pregunta respecto a lo que está diciendo usted. Cuando hablamos del rescate de las empresas, estamos hablando de rescate de empresas grandes, ¿cierto? No sé, que tendrán ventas sobre 75.000 UF anuales, ¿no? Y la pregunta es, ¿esas empresas requieren rescate o pueden ir a la banca tradicional a pedir plata? Esas empresas son tan significativas, y lo pregunto porque no lo sé, son tan significativas para el funcionamiento económico del país como para que se le haga un rescate desde el punto de vista estatal, metiéndole lucas. Y bueno, porque en el fondo ahí hay un préstamo del Estado. Y cuando hablamos de los ingresos a las personas es un regalo, por decirlo así, para que quede claro, ¿no? Para que la gente entienda, cuando le entregamos plata, estos 12.000 millones que habla el Colegio Médico, estos 18.000 millones que hablan este grupo, son que no tiene retorno, plata que no tiene retorno, porque es para que la gente coma y viva. En cambio, los rescata a las empresas son platas que ellos deben devolver, ¿sí? A bajo interés también igual, hay que decirlo. Pero entonces, ¿me podría usted aclarar, por favor, si es tan necesario o pueden ir a pedir plata ellos los bancos? Y si son tan gravitantes en la economía como para hacer todo este esfuerzo. Disculpe que mi ignorancia. A ver, partamos de la base que los recursos son escasos y todo recurso fiscal tiene un uso alternativo. Por lo tanto, si se asigna al rescate de la empresa, aunque sea sobre la base de garantías, en algún momento esa garantía puede ser ejercida. Si entra en falencia la empresa, si efectivamente entra en cesación de pago, bueno, la garantía se va a ejercer y van a haber recursos públicos que van a ser aplicados. Y esos recursos públicos que son aplicados en ese frente dejan de ser aplicables en otro. Por lo tanto, ese es el principio con el cual hay que analizar toda esta situación. Después, veamos cuáles son las empresas que hasta el momento han hecho un lobby para obtener el apoyo del fisco. Y ha sido la TAM, es la única empresa que por los medios ha estado insistiendo de que es una empresa estratégica para Chile y que por lo tanto se justifica su rescate o su ayuda desde el punto de vista de comprometer recursos fiscales. Y bueno, está en un proceso en que está reorganizando todos sus pasivos para obtener mayor liquidez o disminuir las presiones de corto plazo en términos de todos los proveedores y todos los acreedores que tiene en su cadena internacional. Y en ese sentido, el apoyo es para solventar la operación, no solamente dentro de Chile, sino que todo lo que es la cadena de servicios que presta en Perú, en Colombia, en Ecuador, bueno, y también en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿por qué deberá ser el gobierno de Chile que esté apoyando a una empresa que es a todas luces transnacional y que tiene acceso a los mercados tradicionales de financiamiento y tiene socios con capacidad de capital, tiene
a Qatar Airlines detrás, tiene a Delta Airlines detrás, bueno, están los socios accionistas tradicionales que están ligados a la familia Cueto, etcétera. O sea, los propios socios podrían aportar, tienen capacidad para aportar y darle la caja que necesita la empresa para enfrentar los próximos 18 meses, que es lo que prevén ellos, que va a tomar la normalización del tráfico aéreo a nivel mundial. Igual han despedido, no sé, en el mundo más o menos como a 2.500 personas más o menos, calculábamos la otra vez, con el trabajador que nos llamó, ¿te acuerdas, Daniel? Sí, pero lo que pasa es que todas las empresas entran en un proceso de reorganización y obviamente tienen que reducir costos y ajustarlo. Claro. Y los despidos es una situación que es bastante difícil de evitar en este caso. Perfecto. Y por lo tanto, está dentro, no solamente le va a pasar a la TAM, le va a pasar a varias empresas, incluidas las pymes y todas las empresas medianas y grandes. Claro. No, pero a ver, voy a insistir en algo, Hernán, a ver si porque yo soy medio... ¿Qué pasa si no se le presta plata a la TAM? Si no se le pasa plata a la TAM. ¿Por qué vamos a pasarle esa plata para la TAM? Si ellos han despedido gente, siguen despidiendo gente. ¿Los socios deberían poner con lucas o quiebra? Sí, o sea, si va a la quiebra, bueno, es una quiebra totalmente normal, como pasaría en cualquier otra empresa y situación, y bueno, habrá después un reemprendimiento. Muchas líneas aéreas han desaparecido y hay otras que toman su lugar. Y además, ¿por qué vamos a ir solamente en rescate de la TAM y vamos a dejar fuera a las competencias que se han instalado con mucho esfuerzo para pelearle un sitio dentro del cabotaje interno, tanto de carga como de pasajeros? Tenemos Sky, tenemos JetSmart, que están operando en Chile. ¿Y por qué privilegiar a la TAM, que tiene una posición, ha gozado durante mucho tiempo de una posición monopólica y que ha estructurado barreras de entrada bastante difíciles de franquear para cualquier competidor que se instale? Entonces, también tenemos que privilegiar y ver las condiciones en las cuales estamos dándole ayuda a una empresa en desmedro de otras, porque si efectivamente ayudamos a la TAM, obviamente se fortalece su posición en desmedro de la de Sky y de la de JetSmart en el mercado local. Claro, totalmente, sí. Totalmente. Quiero aprovechar, Hernán, bastante, y quiero que conversemos sobre el presupuesto base cero, porque la verdad es que al menos el video que vimos ayer de la ANEF a mí me dejó bien preocupada, porque en el fondo quiere decir que vamos a seguir debilitando el Estado en desmedro de el mercado. ¿Eso ¿qué significa y por qué se queja la ANEF? A ver, el presupuesto base cero lo que supone es ir a hacer una revisión estructural de la formulación del presupuesto. En general, el presupuesto se estructura en Chile en función de una revisión de asignación de recursos incremental. ¿Qué quiere decir esto? Hay una base del presupuesto que responde a gastos inerciales. Gastos inerciales que están muy ligados al gasto operacional que tiene el fisco y que abarca prácticamente toda la institucionalidad pública. Entonces, cuando decimos empezamos con un gasto, un presupuesto de base cero, eso quiere decir que estamos revisando los cimientos que están detrás del presupuesto y podríamos decidir hacer reestructuraciones mayores y obviamente eso va a comprometer el desarrollo normal de algún área del sector fiscal, ¿sí? El sector público en ese sentido entra en un proceso de reorganización también, y el presupuesto base cero es revisar aquello que es prescindible y dejarlo de lado. Así de simple. Y por lo tanto, hacerlo, los países que lo han hecho han sido después de crisis bastante agudas, pero lo han hecho en un proceso de tiempo bastante más extendido, 2 o 3 años, para efectivamente hacer lo que se llama un proceso de racionalización presupuestaria y que propone entonces ir a las profundidades del presupuesto y determinar aquello que es prescindible y dejarlo de lado. No es un ejercicio normal de efectuar el presupuesto. Lo que yo veo acá es que se está justificando con un tecnicismo de un proceso que no es lo que se está aplicando acá, para hacer un recorte mayor en algunas áreas y dejar de lado algunos programas sin hacer la evaluación de impacto que eso requiere para tomar en conciencia esa decisión. O sea, un poco como que disminuir los programas sociales, ¿no es cierto? Podríamos prescindir de algunos de ellos, pero claro, no se sabe cuáles y cuál va a ser no sé, como
lo que se va a tomar en consideración para que eso suceda, ¿no? No, palabras o sea, esto va a comprometer los recursos que ocupa el fisco, que tiene que ver con dotaciones de personal, que tiene que ver con infraestructura informática, que tiene que ver con instalaciones, edificios y el resto. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto base cero, empezamos a analizar todos esos elementos que tienen que ver con los recursos que administra el Estado y obviamente se está apuntando a desligarse de algunos de ellos. A ver, déjame decirlo en simple para que la gente lo entienda. La ley de presupuesto se aprueba todos los años entre octubre y noviembre del año anterior, o sea, bien digo. Y lo que se hace es pescar lo que hay y repetirlo básicamente, cambiando algunas cosas. Eso es, ¿no? El presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas es tanto y es para obras el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, tiene como un 0,2 del PIB, así es muy poquito. Por eso, pero te estoy diciendo así, mira, pescamos la plata que hay y básicamente hacemos lo mismo que el año anterior, poniendo algunos énfasis aquí, un poquito por acá, pero ya está todo dado. O sea, la base de presupuesto se va repitiendo año a año y vamos reajustando pequeñas cosas, pero hay que aprobarlo un año para otro, un año para otro. De hecho, si no se llega a aprobar, para que vean ustedes, se aprueba automáticamente el del año anterior. O sea, el cambio no es tan brutal. ¿Sí? Estamos acá. Eso es lo que es la ley de presupuesto que se va aprobando año a año. Y los cambios son significativamente muy poquitos. Perfecto. Cuando se habla de presupuesto base cero, lo que hace es partir todo de cero. ¿Cuánto le vamos ahora a asignar a las Fuerzas Armadas? Y podría decidirse en una locura, Fuerzas Armadas, 0 pesos. Si fuera otro gobierno, yo estaría feliz porque de verdad creo que eso es lo que deberíamos hacer. Por eso, el presupuesto base cero es cuestionarlo todo. ¿Cuánto va a ir al Ministerio de Bienes Nacionales? Cabrón, qué miedo pasárselo a este gobierno. Demostrar cuánto necesita en funcionarios, en infraestructura, en cada departamento, en cada ministerio, en cada servicio, revisar todo. Eso no se puede hacer entre octubre y noviembre de un año a otro. Olvídense. Y menos el Ejecutivo que lo pueda, porque la formulación del presupuesto se hace más o menos entre junio y septiembre. Igual, es un proceso de reingeniería más profundo y requiere obviamente un proceso de evaluación que es bastante más amplio del que se está pensando retomar acá. Pero bueno, yo creo que es una situación en la cual, insisto, se le está dando un nombre técnico, algo que se ha utilizado en las cuestiones europeas para hacer una podología mayor nomás. Nada más. Una podología mayor. Muy bien, muy buena la expresión. Pero ¿dónde usted cree que va la podología, don Hernán? ¿Para dónde quieren tirarla? Porque no creo que vayan a bajar el presupuesto de las Fuerzas Armadas con todo. O sea, me encantaría que fuese así, pero no creo de este gobierno que lo hagan, digamos. No, yo creo que va a haber un efecto ahí importante en términos de las dotaciones, probablemente muchas contratas se van a disminuir, o sea, lo que tiene que ir, si quieren hacer una cuestión permanente, tiene que ver con el gasto en personal. Y lo otro, obviamente, algunos programas de asistencia social que van a dejar de fuera, donde, ¿cuáles son los ítems más importantes del presupuesto? Gasto en personal y todo lo que tenga que ver con transferencias y subvenciones. Y por lo tanto, esos son los ítems donde efectivamente puede haber un recorte que sea mayor y que le dé espacio a la reducción del déficit presupuestario. Que hay una obsesión ahí en términos de reducir el déficit porque ya sabemos que los ingresos son insuficientes para enfrentar los gastos, incluso sin pandemia, y por lo tanto ahí hay dos opciones, o decir los ingresos son insuficientes y tengo que aumentarlos, y eso va a ser una reforma tributaria, recaudar más, para poder financiar un conjunto de políticas públicas que hay que incrementar, mejorar y solventar. Y la otra es decir, estos son los ingresos que tenemos, no queremos subir los impuestos y por lo tanto lo que corresponde es reducir el gasto. Y en eso yo creo que está el enfoque, está clarísimo cuál es la selección de este gobierno. Hernán, ¿qué te parece a ti lo que se ha planteado también el impuesto a los súper ricos? Bueno, el impuesto a los súper ricos revela lo que es recurrir a una fuente de financiamiento complementaria, donde se está poniendo el acento en un grupo objetivo que debe ser alrededor de 2.000 contribuyentes y que tienen concentrado prácticamente el 75% de la riqueza de Chile. Estamos hablando del patrimonio que está concentrado en eso. Y por lo tanto es una fuente de recaudación en la cual hay certeza de que se podría obtener un incremento importante de recursos que vayan a financiar
el déficit con que se está incurriendo ahora, producto de la pandemia, y hacia futuro, bueno, es focalizar el esfuerzo de recaudación y de fiscalización para obtener un aporte más contundente al presupuesto. Eso en Europa se utilizó, los franceses utilizaron el ISF, que se llama el impuesto solidario a las grandes fortunas, y eso se aplicó durante un tiempo que también hubo una crisis financiera importante para el fisco en Francia, y el impuesto fue bastante exitoso, y el objetivo era exactamente el mismo. Se ubicó un grupo objetivo reducido, de fácil fiscalización, y donde había certeza de que se iban a obtener recursos frescos para financiar las necesidades del presupuesto. Entonces es una buena idea, finalmente, como para una crisis como esta, ¿no? Es una buena idea desde el punto de lo que se quiere hacer de fortalecer las finanzas públicas, pero desde el punto de vista de sobre quién va a recaer el impuesto es una mala idea, y eso ya lo hemos visto en varios artículos que han salido publicados, La Tercera, El Mercurio, de los grupos que están involucrados y que están reaccionando bastante duramente. Claro, para ellos no es una buena idea. No, por supuesto. Claro. Pero en términos relativos, en el fondo es una cosa que no los va a hacer menos ricos. ¿Ya? Van a seguir siendo igual de ricos, pero la diferencia es que van a estar aportando a financiar el gasto social en Chile, que tiene muchos frentes en los cuales está haciendo agua. Yo le podría decir al señor Sutil, que ha salido ahí hablando mucho de que ellos repartieron cajitas de mercadería, que trajeron ventiladores, etcétera, que quizás esa idea es mejor que estar repartiendo, menos asistencialista y igual de generosa. Yo sé que se tiene que ir, Hernán, sí. Tiene un seminario ahora. Nos quedamos con lo del ingreso familiar de emergencia, porque ha habido muchas denuncias con respecto a eso, que la gente dice que el gobierno no está usando el registro social de hogares, que le están entregando, no le están entregando a todas las personas que deberían el ingreso familiar de emergencia. Lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Así es. Un abrazo, Hernán, de verdad. Muchas gracias, don Hernán. Muy claro además en su explicación, así que Hernán Frigolet, espero tenerlo de nuevo para que podamos conversar sobre lo que se nos quedó en el tintero, economista y académico de la Universidad de Santiago. Así que muchas gracias por conversar con nosotros, en La Voz de los que Sobran. Cuando quieran, siempre disponible. Soy de la casa, así que ahí estoy dispuesto. Listo, pues muchas gracias. Chao, chao, que esté bien. Chao.